Félix Torres, con todos vosotros. Muchas gracias. Pues gracias. La verdad es que sí, que me siento parte de esto y me siento parte muy agradecida además, porque cuando uno descubre no solo el lugar, sino a los lugareños, en este caso pues estoy hablando de Corripa en general, no voy a poner nombres porque seguro que me dejo alguno, pues uno se hace parte de esto, aunque no quisiera. Esta gente te envuelve, te mete, te involucra y al final contestas al teléfono, siempre contestas al teléfono, aunque sean siendo las 7, las 7:15, las 7 menos cuarto. Lo bueno que tenemos es que madrugamos igual, entonces no hay mayor problema. Siempre nos pillamos trabajando. Me haré socio. Qué remedio. Sí, no, a ver, os voy a contar mi secreto de hoy. Me voy a hacer socio porque me ha gustado la chupa, la sudadera que se han hecho este año y yo quiero una. Y hombre, por el precio de la cuota... Más cosas. No he escrito un libro en mi vida. Bueno, he escrito cosas, sí, pero lo que se entiende por escribir un libro, no, ni de ciencia, ni de divulgación, ni siquiera de novela o de... ¿Por qué? Pues porque creo que hay mucha gente escribiendo y somos cada vez menos, alguien lo ha dicho antes, cada vez menos los que leemos. Y yo prefiero estar en el bando de los lectores. Yo compro todo lo que pillo y me leo todo lo que pillo, pero no escribo como los que leo y entonces prefiero quedarme en ese bando. Y también yo soy un ferviente defensor de las tradiciones. Y una de las tradiciones más bonitas que tenemos es la tradición oral. Y a mí me gusta contar cosas. Siempre me ha gustado. Quizá pase por charlatán en muchas ocasiones. Pero bueno, pues es mi forma de ser y es mi forma de entender la vida y de contarla. Y entonces, bueno, pues dentro de esa charlatanería, el año pasado aquí surgió un reto y es a que no te atreves a hablar de unicornios el año que viene. Y yo dije, ¿cómo que no me atrevo? Yo hablo de unicornios y eso es. En este caso es el gin tonic, pero sujétame el cubata. Y aquí estoy, y vengo con unicornios. Claro, venir a hablar de unicornios es complicado cuando estamos hablando de unas jornadas de ciencia. Ciencia en la aldea es ciencia. Y unicornio, tal cual lo vemos ahora, vamos a decir que no es ciencia. Pero el unicornio sí es tradición. El unicornio sí es tradición oral. Sí es esa parte que a mí me gusta de contar las cosas. Y no solo de contarlas, sino de intentar entenderlas y relacionarlas. Entonces, yo dije, pues acepto el reto. Y llegué a casa y a los 2 meses me salta esto en la prensa. Ha avistado un unicornio en Salamanca. Hombre, esto ya es algo que a mí me han escuchado. Los hados se han aliado. Y dije, pues voy a por él. Y entonces profundicé y vi esto. Son muchas las llamadas que hemos recibido en el tiempo preguntándonos por ese curioso fenómeno que están viviendo en la provincia de Salamanca. Y parece ser, después de investigar, que el responsable de todo puede ser el unicornio que se ha visto por esa zona y concretamente por Tierras de Alba. De hecho, hay quien le ha puesto nombre, el unicornio Urjú. Hey. Bueno, pues este es el unicornio Burjú. Y yo me quedé sorprendido. Dije, hombre, un unicornio en Salamanca. Bueno, al final todo queda en una curiosa noticia más anecdótica. Y es que, bueno, pues el director de cine Suso de la Nava decidió
hacer una película centrada sobre todo en niños hospitalizados, en niños con problemas de salud. Y para ello contó pues, con la colaboración de gente de la ciudad, contó con la colaboración de policías, de políticos, con la colaboración de Roberto Brasero, quizá, bueno, pues en su aspecto mediático, pues un personaje muy popular, y todo ello le dio interés a la noticia. Pero a mí se me quedó ahí y yo dije, yo tengo que hablar de unicornios. Y hablar de unicornios es... ¿Quién no ha oído hablar en su vida de un unicornio? ¿O quién sabe verdaderamente qué es un unicornio? Y ahí empezó mi aventura. Y entonces, claro, empecé a dar vueltas. Para los que me conocéis de años anteriores, o para los que no, yo os lo digo, mi vocación, más que mi profesión, mi vocación son las abejas silvestres. Y a mí los unicornios se me quedan un poco lejos. Pero, por otro lado, también os he dicho que me gustan mucho las tradiciones y me gusta mucho contar cosas. Y entonces, pues, investigar es una parte de ellas. Y entonces dije, ¿qué es un unicornio? Y la primera definición que veo es que quizá en la parte más occidental de las culturas, pues el unicornio es una criatura mitológica que tiene aspecto de caballo, normalmente de caballo blanco, pero que tiene patas de antílope, que tiene pelos y ojos de cabra y, lo fundamental, tiene un cuerno en la frente. ¿Y eso desde cuándo? Pues eso, la verdad es que se pierde un poco en la memoria del tiempo. Y entonces dije, ¿y eso hasta cuándo? ¿O hasta cuándo nos duran los unicornios? Claro, ahora vemos unicornios y pensamos en esto. Pensamos en animales de plástico, colorines, infantilizados, pero esto no ha sido siempre así. Y entonces, intentando ir a la raíz, claro, ir a la raíz es ir a la parte científica, o si queréis, a la ciencia, tal cual se entendía en la Edad Media, tal cual se entendía en el Renacimiento, que no es la ciencia tal cual la entendemos ahora. No vengo a hacer ciencia y no voy a hablar del método científico, pero la ciencia en aquella época entendía al unicornio como un animal que existía, como un animal que por cierto, aquí me falta aquí falta una diapositiva que no ha saltado, a ver si es... No, bueno, un animal que peleaba contra los elefantes y que atravesaba con su cuerno a los elefantes. Y eso lo describen los bestiarios medievales. Es decir, que la ciencia descriptiva de aquella época habla del unicornio como de un ser real, como de un ser que además es difícil de capturar, es un ser al que el hombre intenta dar caza y solo puede capturarlo después de que el animal se haya amamantado de una virgen y se haya dormido en su regazo. Esa era la forma de poder capturar a un unicornio. Lógicamente esto hoy día no lo entendemos, pero en aquellos momentos era así. Y en aquellos momentos era así porque ya en su antigüedad, es decir, antes de esta Edad Media, pues Tesias, el griego, o Megástenes Tesias habla de su asno indio. Ahí tenéis una representación, podríamos decir infantilizada, pero es lo que tienen los bestiarios de la época, o el monoceros de Megástenes, que en el fondo vienen a ser lo mismo, es decir, un animal con forma de caballo con un cuerno en la frente. Y si no me equivoco, si en la anterior no ha pasado, pues aquí tampoco. Ahora debería salir, ¿ves? Debería salir una foto de un rinoceronte. Porque la descripción del asno de Tesias y del monoceros de Megástenes, al final, intentando investigar, pues se llega a la conclusión de que el animal que están intentando reflejar es el rinoceronte indio. El rinoceronte indio que tiene un solo cuerno. Y este rinoceronte indio
existe, está ahí, y entonces es quizá la tradición oral la que ha ido tergiversando este. Pero bueno, si hablamos de Tesias, nos daría para otra charla, porque Tesias de Nido es un historiador científico griego que realiza descripciones de cosas reales basadas en su propia imaginación. Es decir, Tesias describe la India sin haber estado jamás en la India, inventándose toda la descripción que él realiza de la India. Él describe un país imaginario, la India, un país en el que hay, además de asnos indios, además de asnos unicornios, bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Pues hay cinocéfalos, que son personajes humanos con cabeza. Todo esto se supone que dándole verosimilitud, es decir, él cree en lo que está contando. Entonces, pues cinocéfalos, que son seres humanos con cabeza de perro, o los mantícoras, que son animales con cuerpo de león, cara de humano y cola de escorpión, o los que a mí me llaman más la atención, que son los estiápodos, que son unos personajes que siempre tienen que vivir a la sombra de su pie. Y entonces, pues ahí está el pobre, estirando el pie y durmiendo a la sombra. La verdad es que él inventa, pero no crea. En definitiva, él lo que hace es trasladar tradiciones orales de que le han llegado, pues sobre todo esto está relacionado con las castas hindúes y con la religión hindú, con todos estos grupos más o menos extraños, con comportamientos extraños para nosotros, con comportamientos particulares que él, bueno, pues en ese traslado de la historia, pues piensa en este modelo de animales. Eso ya digo, bueno, pues podría ser, no me comprometo para el año que viene a hablar de Tesias, pero... bueno, pues Tesias habla del asno indio. El asno indio se relaciona con el rinoceronte indio, y el rinoceronte indio, esto ya aquí sí hablamos de algo más real, más tangible. Bueno, pues quizá a muchos dedicados a este tipo de estudios les recuerde pues lo que es el asmoterio siberiano, este animal colosal con un magnífico cuerno en su frente, que vivió hace unos 10.000 años en las estepas siberianas. Hace 10.000 años quiere decir que hay quien lo podía recordar. Es decir, no es tanto tiempo como para que esto se haya diluido en la memoria. Por tanto, hay muchos unicornios, o si queréis, la tradición del unicornio se le puede dar sentido basándola en animales reales. Quizá todo esto, claro, hay veces que pierde parte de realidad. Dentro de la realidad, de la verosimilitud que pueda tener un unicornio. Pero claro, es que hay quien va más allá y encontramos unicornios artificiales dentro de la artificialidad del unicornio. Encontramos, por ejemplo, el unicornio de Arz, al que se dedica una cueva incluso. Arz es un macizo alemán en el que se descubren unos huesos. Y bueno, pues como siempre hay quien hace bien las cosas, hay quien las hace mal, y hay quien las hace mal y además malintencionadamente. No estoy diciendo que Leibniz lo hiciera con mala intención, pero tiene toda la pinta. Y bueno, pues Leibniz, con aquellos huesos que encontraron, pues consiguió hacer una cosa como esto que tenemos aquí en el dibujo de la derecha, que son unos huesos, creo que son unos huesos de mamut lanudo, un cráneo de no recuerdo qué, y un diente de narval. Construye esto y queda el unicornio tal cual lo describe Leibniz, con lo cual pues no deja de ser un engaño. O mucho más cercano a nosotros, aquí tenemos a Lancelot y a Joy, una de hace 40 años y otra de hace 20,
que son, bueno, pues son dos, pues en este caso creo que es una cabra, Lancelot, y en el Joy es una oveja o un carnero, modificados, en este caso no es modificación genética, es una modificación plástica, es una modificación quirúrgica, con la cual se les implanta un cuerno y ya tenemos unicornios. Y de hecho Lancelot participaba en el circo hasta que, bueno, pues las protestas, las lógicas protestas en aquel momento los ecologistas, como siempre, bueno, pues consiguieron que Lancelot fuese al menos retirado de la vista del público. Pero claro, este modelo de implantes artificiales para unicornios, pues nos permite llegar a cosas que tenemos ahora, incluso... me están fallando las diapositivas, las fotos superpuestas. Aquí ahora vendría una de un señor que tiene en la cabeza un cuerno pero con forma de donut. Entonces, pues el unicornio donut, que podría ser bueno, pues, el unicornio más moderno conocido hasta la fecha dentro de la diversidad y dentro de la evolución. Porque los unicornios vienen de eso, vienen del conocimiento más o menos escaso, vienen de la evolución, vienen de la adaptación y vienen de la selección, pero todo con una cierta base. Y quizá el elemento, yo diría fundamental, a partir de la Edad Media o de principios del Renacimiento, estamos hablando pues siglo X, principios finales del XV, siglo XVI, es decir, ya es el narval. El narval, el unicornio de mar, el monstruo de mar, pero el narval acaba siendo el verdadero unicornio que recorre sobre todo Europa en estos, fundamentalmente en el siglo XVI. El cuerno de narval va a ser el cuerno de unicornio, incluso aun sabiéndose que el narval es un animal marino, es un mamífero marino, pero se sigue manteniendo el cuerno de narval como cuerno de unicornio. ¿Y por qué se mantiene? Pues porque el cuerno de unicornio tenía ciertas particularidades que lo hacían muy interesante. El cuerno de unicornio permitía, a quien poseía el cuerno de unicornio, permitía la detección de venenos, y el polvo de cuerno de unicornio funcionaba como antídoto de esos venenos. Pero no solo eso, sino que aquí vamos a lo de siempre. El cuerno de unicornio era afrodisíaco. El cuerno de unicornio era la Viagra de la época. Yo creo que toda la vida ha habido afrodisíacos, y si después del unicornio vienen las ostras, pues quizás sean las ostras. Pero es que antes del unicornio estaba ¿cómo se llama esta? La mosca española, la mosca española, que también el polvo de mosca española sirvió, pues no sé si para mantener... Alonso es el más joven, yo creo. Bueno, hola. Voy a decir, no solo para mantener erecciones permanentes en determinados momentos, sino para provocar la muerte de Fernando el Rey Católico. Fernando el Católico murió por un exceso de cantaridina por uso de mosca española. Claro, ¿eso qué hace? El cuerno es muy raro. El cuerno es muy interesante, pues el cuerno es muy caro. Y los cuernos de unicornio, pues los dientes de narval que circulan por la época, pues están en manos de la nobleza o de las dignidades de la Iglesia, como es el caso del Papa Clemente VII, que en 1533 regala al heredero del trono francés un colmillo de narval, un cuerno de unicornio, que costó, es lo que quiero intentar representar aquí, costó, según he leído, yo no sé si es leyenda o no, pero 6 veces lo que se pagó a Miguel Ángel por pintar la Capilla Sixtina. Es decir, que los cuernos de unicornio se valoraban. Y claro, ¿qué más? Y el unicornio queda aquí. ¿Y qué hacemos con el resto de unicornios? Porque
hay más unicornios. Y hay más unicornios en los que ahí sí ya la evidencia científica puede tomar parte. Porque, como decía antes, es decir, si hablamos un poco de diversidad basada, relacionada con la evolución, con la diversidad, con la adaptación, con la selección, salimos al campo y casi sin darnos cuenta encontramos nuestros propios unicornios, más o menos cercanos. ¿Podemos encontrar animales con un cuerno? Claro que podemos encontrar animales con un cuerno. Aquí tenemos, o con dos, o con lo que nosotros podemos asociar con cuernos. Y aquí tenemos algunos representantes, más o menos cercanos, más o menos lejanos, el lagarto cornudo, o este hemíptero, la mosca linterna, o el rinoceronte, o la empusa, la cual nos queda más cerca. Pero incluso los tenemos más cercanos aún. Más cercanos, por ejemplo, los escarabajos rinoceronte. Aquí tenemos 4 que son llamativos. Tenemos enema, tenemos dinastes, un par de especies, y tenemos golofa. Y se nos quedan lejos, son más o menos tropicales, se nos quedan, pero es que nosotros tenemos los nuestros. Porque salir al campo, sobre todo los que somos de meseta, y estar por los encinares, los robledales, y ver Oryctes nasicornis, pues es algo frecuente. ¿Por qué? Pues porque Oryctes es uno de los principales recicladores de madera muerta que hay. Es decir, es un escarabajo saproxílico y, por tanto, puede reciclar madera. O el caso de Copris, que bastante menos conocido, Copris hispanus. Copris, a diferencia de Oryctes, Copris lo que hace es pelotitas de caca. Es decir, lo que todos hemos conocido como escarabajo pelotero, pero que en este caso tiene un cuerno, más allá de otros escarabajos peloteros. Si uno nos recicla la madera, el otro recicla excrementos, con lo cual pues las heces de nuestro ganado pueden incorporarse de alguna manera al proceso de reciclado gracias a la actividad de Copris. Pero si hablamos de unicornios, por aquello de hablar de míticos, raros, extraños o poco visibles, yo creo que nuestro unicornio es este, Ivalus ameliae. Ivalus ameliae es el unicornio de Amelia, que es tampoco es que sea muy aparente, pero, hombre, proporcionalmente el cuerno es un cuernito, y bueno, pues no está mal, pero es que es endémico de la costa gaditana, es decir, solo vive en la costa de Cádiz y vive en peligro. De hecho, se ha pensado en algún momento que podía haberse expandido a la Costa del Sol, a la costa de Málaga, y a quien pensó eso no se dio cuenta de lo que estaba pensando, porque el urbanismo de la Costa del Sol es tan exagerado que el resto de los que pensaron después de dijeron, no, es imposible que el unicornio de Amelia esté en la Costa del Sol porque está todo tan modificado, está todo tan urbanizado, que es imposible que haya llegado hasta allí. Entonces, que tengamos una pequeña población de un unicornio en nuestras costas, pues yo creo que es algo significativo, que es algo para que nos llame la atención. Y claro, yo seguía. ¿Y ahora qué? Ya me he quedado sin unicornios. ¿Y ahora qué hago? Y entonces dije, pero no, hay más. Hay más. Lo que pasa es que no son unicornios, pero bueno, ya de perdidos al río. O sea, yo me comprometí, yo dije, voy a hablar de unicornios, he hablado de unicornios, y de perdidos al río dije, ¿y en lo mío qué? Porque claro, os he dicho, lo mío son las abejitas. Y yo trabajo con abejitas. Y entonces no hay otros unicornios entre las abejitas. Y de la primera que me acordé es de esta. Fijaos, esto es una larva. No me he dado cuenta, tonto de mí, de poner una foto de un adulto pero bueno, es una abejita silvestre. Es una abejita silvestre que, quizás si lo ligo un poquito con la charla de Carlos, podría hablar de parásitos o de cleptoparásitos
o de animales que se aprovechan de otros para vivir. Y hablando de cuernos, pues fijaos, o sea, mirad aquí donde está el círculo, que no solo tiene esto, sino que tiene los cuernecitos, es decir, que yo no iba mal encaminado, tiene cuernos en la frente, dos, pero vamos a decir los bicornios en este caso, en lugar de los otros unicornios. Pero lo verdaderamente llamativo de esta abejita es que es una abeja que no recoge néctar, que no recoge polen y que lo que hace es poner sus huevos en los nidos de otras abejas. Es decir, es una abeja cleptoparásita. Y pone su huevo en los nidos de otras abejas, pero claro, la otra abeja sigue construyendo su nido. ¿Qué es lo que hace esta? Me gusta explicarlo moviendo las manos porque es como muy... Pero esta lo que hace es espera a que salga la dueña del nido, se introduce ¿se puede decir se introduce de culo? Sí, se introduce de culo y esconde su huevo entre las paredes. Sería un pelín más complejo porque las paredes son de hojas recortadas, hojas de otras plantas, de rosales. Bueno, pues entre las hojas recortadas esconde su huevo y se marcha. Y la abeja dueña del nido sigue construyendo el nido. Y sigue aportando néctar y sigue aportando polen. De hecho, todo lo que se ve aquí, toda esta masa de polen y néctar, toda esa masa de polen y néctar que se ve ahí, eso es de la dueña del nido. Pero la abejita Celiopsis, la parásita, en su desarrollo embrionario, en su huevo, va mucho más rápida que la dueña de la casa, que la hija, porque lo que hace la dueña de la casa es, lleva toda esta provisión, pone un huevo en esa provisión, en esa masa más o menos líquida de néctar y polen, y espera, y cierra y ya está. Las abejas silvestres no cuidan a su descendencia, simplemente ponen los huevos, se marchan y se desarrollan solas. La parásita se desarrolla más rápida y cuando sale del huevo sale con unas mandíbulas que no sé si las veis aquí en la fotografía en color o aquí, lo que pasa es que este es otro estadio y se ven más pequeñitas, pero con unas mandíbulas impresionantes, unas mandíbulas que cuando uno las ve podría pensar ¿qué sentido tienen esas mandíbulas? Porque no les sirven para nada. Si pensáis, no sé si conocéis los ciervos volantes, por ejemplo, que también, hablando de unicornios, entran. Al ciervo volante le sirven como un reclamo sexual para sus peleas entre los machos y tal. Pero en este caso no hay peleas. ¿Qué es lo que hace esta larva cuando sale con esas mandíbulas? Empieza a abrir y cerrar continuamente las mandíbulas sin parar y va recorriendo todo el nido, abriendo y cerrando las mandíbulas, hasta que en un momento determinado, ¡chas!, pilla el huevo o pilla la larvita de la dueña del huevo y la casca y la atraviesa. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que sufre una muda de su tegumento, esa cápsula cefálica con esas mandíbulas la quita, se deshace de ella y desarrolla unas mandíbulas, que es lo que se ve en el dibujo de la larva grande, unas mandíbulas normales con las cuales se va a alimentar de toda la provisión. Hombre, no es un unicornio, pero yo cuando leí que el unicornio combatía al elefante atravesándole la barriga, dije, este es mi unicornio, este es lo mismo, pero hay más unicornios. Y entre las mías, aquí sí que estas son, bueno, Celiopsis también, lo que pasa es que Celiopsis es de esas que yo intento combatir para que no se carguen a estas otras, que es con las que trabajamos, que es con las que convivimos aquí en el jardín de polinizadores Fernando Fuello, porque Osmia cornifrons, ahí tenéis los cuernos, Osmia lignaria, ahí tenéis los cuernos, no son nuestras, es decir, las he traído como representantes cornudas, como representantes con cuernos del continente americano, pero nosotros sí tenemos Osmia bicornis, y Osmia bicornis, ahí se le ve el cuernecillo, aquí tendría el otro, Osmia bicornis es de las nuestras, pero cuando yo estaba haciendo esto, esto lo estaba haciendo ayer, o sea que cuando yo estaba haciendo esto ayer, dije, no, pero ahora Osmia bicornis anda ahí, no, ahora la que anda volando es esta, Osmia cornuta. Osmia cornuta, fijaos, también tiene su cuerno y
es un poquito más grande, es quizá la abeja silvestre más temprana, una de las más tempranas de nuestra fauna. Para hacernos una idea, Osmia cornuta emerge, empieza a vivir su vida de adulta cuando florecen los almendros, que normalmente es finales de invierno, principios de primavera. Pues ahí está Osmia cornuta. Y Osmia cornuta era en ese momento mi unicornio personal. ¿Y cómo no os voy a hablar de Osmia cornuta? Un animal que podemos llevar lo que os he contado antes de Celiopsis a Osmia cornuta. Vamos a pensar, no es así. Si hay algún conocedor en la sala que no me corrija, que sé que puedo autocorregirme, pero vamos a pensar que esta Osmia cornuta es la que está construyendo su nido con estos aportes de polen que, fijaos, no lo llevan las patas, lo llevan en la barriguita, lo lleva en la parte ventral del abdomen, y que utiliza esas cañas para entrar y salir y construir su nido, y que utiliza barro para construir los tabiques con los que va a separar las celditas, estas celditas que se ven aquí, que están separadas por tabiques de barro, en las que, tras numerosos viajes, realiza esta provisión de polen y néctar que más o menos amasa, sobre la que pone un huevo, este huevo que luego la otra va a intentar, ya digo que no es en este caso, pero aquí hay otras opciones, porque si hablamos de parásitos o de enemigos, pues aquí no habrá Celiopsis, pero hay moscas, hay coleópteros, hay hongos, es decir, que por problemas de parásitos no va a ser. Y este huevo se desarrolla en una larvita. Esa larvita construye como un capullo de seda, como algo que nos podría recordar a lo que hacen las mariposas que todos hemos tenido en casa, las mariposas de la seda. Y fijaos, dos cosas curiosas. Tres. La primera, para los que me conocéis menos. Yo no sé si todos sabíais que hay un mundo inmenso de abejas más allá de la abeja de la miel. Es decir, el mundo de las abejas silvestres es tan inmenso como para hablar de 20.000 especies diferentes frente a una, que es la abeja melífera, o 5, me da igual, porque hay varias especies, pero 20.000 especies. Dos, no sé si sabíais que la abeja, como buen himenóptero que es en este caso, pero a mí me importa la abeja, los demás me dan igual, porque la abeja sí es polinizadora. Joder, pues menudo cartel te ha caído con eso. Como la abeja es polinizadora, la abeja es un himenóptero. No, tiene la capacidad de... Voy a ir en contra de lo que he dicho antes, hablando de antropomorfizar y de humanizar a los... Pero tiene la capacidad de decidir cuál va a ser el sexo de sus hijos. La madre es capaz de, cuando pone el huevo, fecundarlo con espermatozoides y decidir, voy a tener una niña, o no fecundarlo y poner un huevo no fecundado, un huevo haploide, y con eso decide tener un niño. Es decir, que tiene la capacidad de elegir si va a ser niño o va a ser niña. No es un criterio personal, no es un criterio propio, influyen muchos factores, influye pues, la longitud del nido, influye las condiciones ambientales, influye el tamaño de la celda, influye la climatología o el periodo climatológico en el que está activa, influye muchas cosas, pero lo hace. Y la tercera curiosidad es que os he dicho que este animal vive su etapa adulta a finales de verano, principios de primavera. Vive un mes y medio para hacer esto, para construir sus nidos, para que se desarrollen sus larvas. Las larvas se desarrollan, forman este capullo. Dentro del capullo se transforman en adulto y el adulto va a estar metido en ese capullo desde principios de verano
hasta finales de invierno del año siguiente. Es decir, que van a pasar prácticamente toda su vida encerrados en una celda. Y luego van a vivir un mes, mes y medio, 2 meses en estado adulto, lo cual es una curiosidad. Pero bueno, pues cuando están en estado adulto, sobre todo los machos, que a mí es lo que me da la atención, pues los machos salen y se vuelven locos y empiezan a revolotear alrededor de los nidos y buscan hembras con las cuales poder completar el ciclo. Y la verdad es que no sé si estos vídeos tienen mucho sentido o no, este y el anterior, pero es que estos son los nidos que tengo en casa y entonces tenía que traerlos, ¿no? Estos son los nidos de mi porche, con los cuales yo me abstraigo todos los días, y, salgo con un café, me siento y puedo perder mucho, bueno, no sé si es perder, puedo pasar mucho tiempo mirándolos. O sea que tenemos unicornios, tenemos unicornios de mentira, tenemos escarabajos unicornios, tenemos abejas cornudas. Y me quedaba una cosa que es algo que, ¿cómo decirlo? Que siempre he sentido la necesidad, porque pues es algo que entre los, ¿cómo decías, Carlos? Que somos, los que venimos a escuchar esto, somos todos convencidos. Pues entre la comunidad de convencidos creo que lo tenemos claro. No os lo voy a vender, pero en el resto creo que falta mucho aprendizaje. ¿Qué aprendizaje nos falta? Nos faltan las unicornias. Los unicornios generalmente son machos, mis abejitas no, mis abejitas son hembras, pero nos faltan las unicornias. ¿Y dónde podía encontrar yo unicornias? Entre las entomólogas, en la entomología. Y hay unicornias en la entomología, claro que sí, igual que en el resto de disciplinas científicas. Es decir, la mujer en la ciencia es la gran olvidada. Y entonces, si hablamos de entomología, pues si hablamos de abejas más que de entomología, desde von Frisch hasta Michener, que no sé si lo conocéis o no, pero Michener es, podríamos decir, el último pope de las abejas. Michener falleció hace unos años y es, bueno, pues podríamos pensar en él como hombre privilegiado en el conocimiento de las abejas, pero desde Frisch hasta Michener, pasando por Wilson, al que todos conocemos, o quizá por Fabre, que era un romántico de las abejas, pero todos son hombres. Bueno, quizá algunos conozcáis a María Sibila Merian, que podríamos decir es el paradigma de la mujer entomóloga, pero es que hay más, es que hay muchas más, y a mí me gustaría traer alguna para reivindicar de alguna manera el papel de... Me duele decirlo porque creo que no debería decirse así, reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, el papel de la mujer en la entomología, el papel de la mujer en la apicultura. No, es decir, el papel en todo caso de las personas en esto, pero es cierto que al final el sexo condiciona. Y a mí me gustaría recordar a estas dos mujeres, a Anna Mauricio y a Eva Crane. Anna Mauricio y Eva Crane son, yo diría que, elementos esenciales en la apicultura moderna. Es decir, los últimos 50, 60, 70 años no se entienden sin la actividad de estas dos mujeres. Y bueno, pues no sé cómo, ¿veis cómo al final, cómo voy de tiempo? Bien, más o menos. 5 minutos. Joder, al final tengo que acelerar. Decía yo 20. Estas dos mujeres, como digo, son elementos imprescindibles. Anna Mauricio, bueno, yo no tenía pensado decirlo, pero lo voy a decir. Es que tuve el honor, el privilegio de cartearme con las dos. Cuando las cartas eran manuscritas, cuando uno escribía a mano o como mucho en una máquina de escribir. Cuando yo me escribía con la profesora Mauricio y con Eva Crane, no existían los ordenadores. Es decir, yo estaba, no sé siquiera si estaba, sí, había comenzado mi tesis doctoral o por ahí, o sea, hace ya unos años, 4 o 5.
y les tengo un cariño especial. Bueno, pues Ana Mauricio es una... aquí digo que nace en Suiza con el siglo XX, en 1900, pero la verdad es que es una forma rara de decir que es una... son de estos suizos polacos o polacos suizos que andaban ahí, que entraban y salían, que estaban como medio mal vistos, como ocurre siempre con esta gente, estaban mal vistos en Suiza y estaban mal vistos en Polonia. Y coincidió que nace ahí y la verdad es que de Ana Mauricio se sabe muy poco de su infancia, se sabe muy poco de sus primeros estudios. Sí se sabe que su padre era botánico, que su padre le inculcó el amor por la ciencia, el amor por la botánica y de hecho Ana Mauricio estudia botánica, se diploma como ingeniera agrícola en 1923 y realiza su tesis doctoral con una tesis sobre hongos. Es decir, ella no tenía interés, no tenía intención ninguna en las abejas, en la apicultura. Pero entra a trabajar en el departamento, el departamento de apicultura del Instituto Federal de Industria Láctea y Bacteriología de Suiza, en una de sus sedes, porque luego, de hecho, cambió de sede y tal. Y allí les llegó un problema que era una enfermedad provocada por un hongo en la abeja de la miel. Y a partir de ahí ella descubrió todo un mundo y se dedicó a trabajar en la abeja de la miel. Y de hecho, quizá su parte más conocida, lo más destacable de ella, sea que puso en valor el conocimiento del polen en el interior de las mieles, es decir, lo que es la caracterización polínica de las mieles. Esto nos permite saber, no solo decidir si es miel de castaño o es miel de brezo, sino saber incluso el origen geográfico de las mieles y la composición general. Es más, ella fue capaz de diferenciar razas de abejas, subespecies, abejas negras, abejas rubias, abejas humanas, por la miel, es decir, por la procedencia de la miel. Ella era capaz de... ella trabajó en el conocimiento del polen, en el conocimiento de la recolección del polen, en el conocimiento de la miel. Ella creó el concepto de, no sé si viene, es que como el concepto de melisopalinología, que es el estudio de las mieles basado en el polen, y el polen basado en las plantas. De hecho, tiene este libro, el libro de las plantas tradicionales, o dicho en alemán, eso, de ahí que pone eso, que es, podríamos decir, es la Biblia, una de las Biblias sobre la melisopalinología y el conocimiento de las mieles. Pero trabajó en más cosas, porque... Bueno, pues trabaja en lo que es la recolección, la composición. De hecho, bueno, pues este artículo de 1954, el polen, su composición, recolecta, utilización e identificación, sigue siendo de actualidad en estos momentos, pero en la segunda mitad del siglo XX trabaja sobre todo con algo que está muy de actualidad ahora, que es con la mortalidad o con la mortandad de la abeja doméstica y la mortandad debida sobre todo a la incidencia de agentes químicos sobre todo. Entonces, bueno, pues comienzan a estudiar, ella trabaja sobre todo en el cálculo de la DL y de la DL50, es decir, de la dosis letal mínima y de la dosis letal en las abejas, sobre todo en aquellos momentos por las emisiones de flúor de las fábricas de aluminio, pero trabajó con otros pesticidas, con otros biocidas, podemos decir que como precursora. Y bueno, pues estuvo 50 años así, y 50 años hasta 1993, en que fallece. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es, aunque sea después de morir, lo cual es una pena, pero que alguien te dedique, que alguien te dedique un panegírico en forma de artículo científico está muy bien, ¿no? Y el decir que contribuyó en grado máximo al desarrollo de la melisopalinología y sobre todo al conocimiento de las
de las abejas, porque os he dicho, lo que está aquí subrayado, no solo diferenciaba razas, fue capaz de conocer con cierto detalle el ciclo biológico de las abejas y, por ejemplo, esa razón, algo que se podía preguntar pero que no se había explicado es si las abejas sobreviven poco tiempo y se van reemplazando unas a otras, ¿qué ocurre con las abejas de invierno que pasan todo el invierno dentro de la colmena? ¿Por qué las abejas de invierno son mucho más longevas que las abejas de temporada? Bueno, pues ella fue la que conoció o intentó conocer ese proceso biológico de formación de obreras longevas. Y por... Tengo mucha confianza en ti, ¿vale? Y en este caso sabía que ibas a tocar el bueno. Entonces, esto es un momento histórico. Y que traía... Conste que traía 20 minutos preparado, ¿eh? Vale, bueno, termino con Eva Crane, que también es una crack. Fijaos, Eva Crane nace en 1912, es decir, son prácticamente contemporáneas, y Eva Crane es matemática. Eva Crane se gradúa o tiene una maestría, un máster en mecánica cuántica y se doctora en física nuclear. Y de repente se casa, es decir, la historia viene. Ella en el 41 lee su tesis, se encuentra a su marido, que tampoco era apicultor. Su marido creo que se dedicaba, si mal no recuerdo, a cosas de economía, de bolsa y de cosas de estas. O sea, bueno. Y pues cuando se casan, les regalan una colmena. ¿Eh? Y dijo, ¿qué regalo más? Hombre, pues, a ver... No es un regalo habitual, pero en 1942 estaban en preguerra. En 1942 la escasez de azúcar era impresionante en las Islas Británicas. Tener una colmena era un privilegio para poder endulzar sus alimentos. Entonces el regalo de la colmena era... Bueno, pues le regalaron la colmena y dijo, me voy a dedicar a las abejas. Y se dedicó a las abejas. Y de hecho, 7 años después funda la Asociación Internacional de Investigación de las Abejas, el IBRA, que cualquiera que se dedica a la apicultura lo conoce, se dedica a investigar el ciclo biológico de las abejas, es decir, profundiza no solo en lo que también estaba haciendo Ana Mauricio, sino que además, fijaos, una cosa que a nosotros nos puede parecer una evidencia, una putada, es de las primeras que reconoce la existencia de 3 modelos morfológicos, 3 modelos fisiológicos, 3 modelos biológicos dentro de una colmena. La reina, las obreras y los machos. Nunca me ha gustado llamarlos zánganos. No sé si es por... Bueno. Sí, vale. Entonces... Algo que todos damos por evidente, bueno, pues es a principios del siglo XX cuando Eva Crane participa en su conocimiento. Publicó montones de artículos científicos, publica un montón de libros, más de una docena. Yo no voy a escribir. Más de una docena de libros sobre apicultura. El de la historia mundial de la apicultura y de la recogida de miel es todo un clásico y no debe faltar en ninguna biblioteca de eso. Sí es cierto que tiene distinciones, tiene doctorados honoris causa, tiene la Orden del Imperio Británico, que se le concede en 1986, tiene la medalla de oro de Apimondia. Apimondia es la Federación Internacional de Apicultores, podríamos decir, el sumum de la apicultura. Pero ¿quién se acuerda de Eva Crane? ¿Quién se acuerda de Ana Mauricio? ¿Quién se acuerda de montones y montones y montones de personas que han hecho tanto por la ciencia, que han hecho tanto por los demás y que por el hecho de ser XX las dejamos ahí olvidadas? Bueno, pues vamos a intentar recuperar nuestros unicornios, vamos a intentar buscar nuestras unicornias y vamos a intentar aprender y conocer de ellos y con ellos. Muchas gracias.